Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mientras subía las escaleras de mi casa escuché gemidos que provenían de mi habitación. Al abrir la puerta vi a mi esposa con mi hermanastro, el mismo que me había acosado toda mi vida y me burlaba por perder a mi madre. Lo que no esperaban era mi plan para exponerlos. Antes de empezar, debo advertirte que esta historia está llena de altibajos emocionales. Así que prepárate. He estado casado con Mary durante 5 maravillosos años. Nos conocimos en la universidad y, lo admito, fui su primer novio. Ella venía de una familia muy tradicional, por lo que no tuvo muchas oportunidades de explorar relaciones como lo hicieron otros jóvenes de nuestra edad. Comenzamos como amigos, pero con el tiempo desarrollamos sentimientos mutuos y nos enamoramos. Desde el primer momento, pensé que Mary era la mujer más hermosa que había visto jamás, tanto por dentro como por fuera, y supe que era la indicada para mí. Tuve la suerte de que ella sintiera lo mismo. Después de varios años juntos, decidimos casarnos una vez que nos graduamos y conseguí un trabajo estable para mantenernos. Ella es ama de casa y no tenemos hijos. También es una artista talentosa que ocasionalmente consigue trabajos como freelance. En general prefiere no tener un empleo de tiempo completo, así que siempre he sido yo quien aporta los ingresos estables. Durante mucho tiempo, creí que nuestro matrimonio era perfecto. Apenas discutíamos. Cada uno tenía sus propios pasatiempos y espacio personal. Nos propusimos tener una cita cada viernes. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba tan cegado por el amor, que no presté atención a las señales de alarma que estuvieron ahí todo el tiempo. A principios de este año, regresé de uno de mis viajes de trabajo antes de lo previsto. Quería sorprender a Mary y le traje flores, pensando que sería un buen detalle. Sin embargo, al entrar en casa, quedé completamente desconcertado. La sala estaba desordenada, con ropa esparcida por todo el suelo y el sofá. Pero lo que realmente me impactó, fueron los ruidos que provenían del piso de arriba, gemidos inconfundibles de placer. Era mi esposa, podía escucharla claramente. Me quedé paralizado. Mi corazón se hundió en mi pecho como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi mente quedó en blanco y me sentí entumecido. Fue como si mi corazón se hubiera hecho añicos en un instante. Subí las escaleras lentamente, todavía intentando procesar lo que estaba escuchando, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Mi esposa estaba en la cama con otro hombre, pero no cualquiera. Era mi hermanastro. En mi cama, en nuestra casa. No podía creer lo que veían mis ojos. Los dos estaban completamente absortos en su mundo, sin percatarse siquiera de mi presencia. El impacto me golpeó como una tonelada de ladrillos. No podía respirar. Di media vuelta inmediatamente, bajé, agarré mi maleta y me fui en silencio. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Estaba tan destrozado, tan desolado, que no podía pensar con claridad. Mi mente daba vueltas y solo quería escapar de la pesadilla que acababa de presenciar. Terminé en el bar más cercano, ahogando mis penas en alcohol. El dolor era insoportable. Lo único que podía hacer era seguir bebiendo hasta quedar anestesiado. Pasé la noche en un motel, luchando por reunir el valor para volver a casa. No podía enfrentarme a esa realidad todavía. Al día siguiente, como de costumbre, Mary me llamó para ver cómo estaba, pensando que aún seguía fuera de la ciudad, ya que no le había dicho que había regresado. Le pregunté qué había hecho la noche anterior y me dijo que se había quedado en casa, leyendo un libro y tomando una copa de vino. Lo dijo con tanta naturalidad, sin titubeos, como si sus palabras no tuvieran peso. Era aterrador lo fácilmente que mentía. No había culpa en su voz, ni remordimiento. Parecía que nada en el mundo le importaba, y eso hizo que todo fuera aún más difícil de asimilar. Durante los días siguientes me mantuve alejado de casa. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y simplemente me quedé en el motel. Seguí mintiéndole a Mary, diciéndole que todavía estaba de viaje. No estaba listo para enfrentarla, y mi mente era un caos. La imagen de lo que había sucedido, de lo que había hecho con mi hermanastro, se reproducía una y otra vez en mi cabeza. El mismo hermanastro que me había atormentado toda mi vida. Mary conocía perfectamente esa historia. Lo sabía todo. Para poner las cosas en contexto, mi madre falleció cuando yo tenía 14 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Fue devastador y tuve que adaptarme a la vida sin ella. Tiempo después mi padre conoció a Ava, una mujer que también había perdido a su pareja, y se casaron. Ava tenía un hijo, Jason, quien se convirtió en mi hermanastro. Desde el principio Jason fue un acosador que constantemente me hacía la vida imposible, especialmente durante aquellos años tan difíciles. Y ahora de alguna manera estaba en mi cama con mi esposa. La traición se sintió aún más profunda sabiendo toda la historia que había con él. Era como si mis peores temores se materializaran y no pudiera escapar. Desde el principio ni a Ava ni a Jason les caí bien. Querían a mi padre solo para ellos y siempre me sentí como un intruso en mi propia casa. Jason nunca había tenido realmente una figura paterna en su vida, y creo que Ava sentía que él merecía más tiempo a solas con mi padre. Por eso, constantemente intentaba excluirme de los eventos familiares, haciéndome sentir que no pertenecía allí. Ava siempre exageraba las situaciones y las manipulaba para que pareciera que yo era el causante de los problemas, como si yo fuera quien hacía que Jason se sintiera rechazado o como si no me importara que formara parte de la familia.
Por supuesto, mi padre siempre se ponía de su lado y yo acababa siendo regañado por portarme mal. Esto provocó muchas discusiones entre mi padre y yo porque, desde mi perspectiva, él nunca escuchaba realmente mi versión de los hechos. Me sentía incomprendido, y como si apoyara ciegamente a Ava y Jason. Al final, después de meses de tensión, mi padre me obligó a ir a terapia. Al principio, no estaba convencido de que ayudaría, pero encontré un terapeuta que realmente me entendía. No solo se centraba en arreglarme, sino en ayudar a mi padre a comprenderme mejor. El terapeuta sugirió que mi padre se uniera a las sesiones, y tengo que admitir que ese fue un punto de inflexión. No fue un proceso fácil. Pero durante esas sesiones, mi padre comenzó a ver las cosas desde mi punto de vista. Empezó a entender cómo el comportamiento de Ava y Jason me había afectado y a ser más receptivo. Ya no se ponía automáticamente de su lado. Este cambio, sin embargo, molestó realmente a Ava. Ya no podía manipular a mi padre como lo había estado haciendo. No podía excluirme de las cosas ni controlar la narrativa. Era como si hubiera perdido su poder, y sé que eso la frustró, pero para mí fue un gran alivio finalmente tener a mi padre de mi lado, sentir que me escuchaba y comprendía lo que había estado pasando. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que tenía voz en la familia. Fue entonces cuando ella y Jason cambiaron su estrategia y empezaron a acosarme cada vez que mi padre no estaba presente para protegerme. Se aliaban y se burlaban de mí por ser un niño sin madre, recordándome constantemente que había perdido a mi madre siendo tan joven. Sentía como si intentaran destruir cualquier autoestima que me quedara. También se mofaban de la relación de mi padre con mi madre, diciendo que él nunca la amó realmente y que Ava era una mejor pareja. Jason solía decir cosas como que él era mejor hijo para mi padre de lo que yo podría ser jamás. Se esforzaba por hacer todo lo que mi padre quería, intentando demostrar lo mucho mejor que era siendo el hijo perfecto, pero nunca funcionó. No importaba cuánto lo intentara, no conseguía la validación que buscaba de mi padre. Era casi triste de ver, pero no le impedía seguir intentándolo. Finalmente, no pude soportarlo más y decidí mudarme. Fue un gran paso para mí, pero sabía que era necesario para construir mi propia vida y alejarme de ese ambiente tóxico. Con los años, logré crear una vida estable y exitosa. Ahora ocupo un puesto importante en mi empresa y gano lo suficiente para cuidar de Mary y de mí. Mi padre está orgulloso de mí, algo que agradezco. Mirando atrás, ha sido un camino de altibajos, pero trabajé duro para llegar donde estoy. En contraste, la vida de Jason no ha seguido el mismo rumbo. Por lo que sé, trabajaba como camarero y estaba atrapado en un ciclo de relaciones intermitentes con su ex. Nunca parecía progresar mucho y honestamente, ya apenas pensaba en él, hasta que, de la nada, descubrí que él y Mary se acostaban juntos. Jamás, ni en mis sueños más locos, imaginé que algo así pudiera suceder. Se sentía como una broma retorcida, una pesadilla de la que no podía despertar. Por eso estaba absolutamente furioso con Mary. Ella sabía por lo que había pasado con Ava y Jason, cómo me habían tratado, cómo me habían acosado durante años, y aún así eligió traicionarme con Jason. La traición se sintió como una bofetada en la cara, especialmente después de todo lo que había soportado de mi familia. Era algo que no podía perdonar. No podía simplemente superarlo o fingir que todo estaba bien. Sabía que necesitaba actuar. Así que después de mucho reflexionar, tomé una decisión. Me reuní con un abogado para conocer mis opciones. Tras analizar la situación, quedó claro que el divorcio era la mejor salida para mí, pero sabía que necesitaba proteger mis bienes primero. No podía permitir que ella se aprovechara de mí más de lo que ya lo había hecho. Decidí contratar a un investigador privado para recopilar pruebas que pudiera usar durante el divorcio. Quería estar preparado y sabía que aún no podía confrontarla. Por ahora, decidí actuar como si no supiera nada. Volví a casa y fingí que todo era normal, como si nada hubiera cambiado. Durante semanas, este investigador privado estuvo siguiendo a Mary, recopilando información sobre cada uno de sus movimientos, y lo que descubrí fue impactante, mucho más de lo que podría haber imaginado. No solo Mary se acostaba con Jason, sino que también estaba involucrada con múltiples hombres. Las pruebas que me proporcionó el investigador fueron desgarradoras. Era difícil mirar las fotos. Mary mantenía aventuras con su entrenador del gimnasio y, sorprendentemente, con una de sus amigas artistas. Nunca imaginé que mi esposa llevara una vida doble tan atrevida, escabulléndose a mis espaldas con tantas personas. Me consumía la ira y el sentimiento de traición. La forma en que Mary había estado engañándome con tantas personas me hizo sentir insignificante y estafado, y quería que ella sintiera ese mismo dolor. Me divorciaría de ella, pero no iba a dejar que se fuera sin consecuencias. Quería exponerla por lo que había hecho, humillarla frente a todos, y hacerla sentir cada gramo del sufrimiento que yo había estado soportando. Con nuestro aniversario de bodas acercándose esa semana, vi la oportunidad perfecta. Reservé un local para el evento, asegurándome de invitar a toda su familia cercana y amigos, así como a los míos. Incluso Ava y Jason fueron invitados. Lo tenía todo planeado, esperaría hasta después de la cena y entonces soltaría la bomba, revelaría todo, expondría sus mentiras, vería cómo su mundo se desmoronaba.
Pero hasta entonces, tenía que fingir que todo estaba bien, como si nada hubiera cambiado, aunque cada fibra de mi ser quisiera gritar. Sin embargo, en medio de nuestra cena, Jason de repente se levantó y golpeó su copa con un cubierto, haciendo que todos se detuvieran y lo miraran. Por un segundo, me enfurecí al ver su cara. Claramente parecía que iba a pronunciar un discurso para nosotros, un brindis por los 5 años de matrimonio que Mary y yo habíamos compartido. Con una sonrisa en su rostro dijo: «Vaya, ¿quién hubiera pensado que tú y Mary durarían 5 años? Cuando la trajiste por primera vez y nos la presentaste, pensé que de ninguna manera alguien como tú podría haber conquistado a alguien como ella. Quiero decir, solo mírenla, es demasiado buena para ti, tío». Jason sonrió mientras pronunciaba esas palabras, y no pude evitar notar que su madre, Ava, estaba disfrutando el momento más de la cuenta. Prácticamente se deleitaba con la incomodidad, como si saboreara cada segundo de la burla. Los invitados a nuestro alrededor se rieron, probablemente pensando que Jason solo estaba bromeando o metiéndose conmigo, pero Mary, su rostro lo decía todo, estaba furiosa. Su expresión se tensó mientras gesticulaba frenéticamente para que él se callara y se sentara. Podía notar que ella no esperaba que él hiciera algo así. Estaba claro que estaba tan sorprendida como yo, pero Jason no había terminado. Se dejó llevar por el momento, su voz volviéndose más descarada mientras decía: «Nunca entendí cómo acabaste con Mary, cuando siempre pensé que debería haber sido yo». Hizo una pausa para crear efecto, asegurándose de que todos estuvieran escuchando. Luego soltó la bomba para la que no estaba preparado. «Durante años intenté conquistarla. Supongo que Mary finalmente vio que yo era mejor que tú porque, adivina qué, hermano, ha estado acostándose conmigo todo este tiempo». Todo el lugar quedó en silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Podía escuchar los murmullos de sorpresa que se extendían por la sala, y cuando miré a Mary, su rostro había perdido todo color. Parecía a punto de desmayarse, su boca se movía pero no podía articular palabra. Fue pillada completamente desprevenida y, en ese momento, la máscara de pareja perfecta que habíamos estado intentando mostrar se vino abajo. Mi padre miraba alternativamente a Jason y a mí, con el rostro congelado, sin saber si acababa de presenciar una broma pesada o si era, de hecho, la dolorosa verdad. Jason, sin remordimientos, volvió su atención a Mary y se disculpó burlonamente por revelar su secreto. Continuó diciéndole a toda la sala lo difícil que había sido para él mantener esto en silencio mientras Mary y yo fingíamos ser esa pareja feliz y perfecta celebrando nuestro aniversario como si todo estuviera bien. «Os comportáis como si estuvierais viviendo un sueño», se burló Jason. «Todo esto es falso, y en realidad, ella ya ni siquiera te quiere, hermano». La forma en que lo dijo, era como si saboreara cada segundo de esta revelación retorcida. Me sentí humillado y expuesto, pero al mismo tiempo, había una sensación de claridad. Todo lo que había estado conteniendo, toda la ira y el dolor de las últimas semanas, finalmente salía a la luz. Y supe entonces que era el momento, que había llegado la hora de la venganza. Jason no se detuvo ahí. Siguió diciendo cómo por fin había demostrado que era mejor que yo, y cómo acostarse con Mary había sido una de las mejores decisiones de su vida. Incluso se rió y la miró mientras levantaba su copa para brindar. «Es el mejor polvo que he tenido». El rostro de Mary se tornó de un rojo intenso por la ira y le gritó a Jason que se callara. Luego se volvió hacia mí y afirmó que todo era mentira, que Jason probablemente solo estaba borracho e inventando cosas. Para entonces, la gente había comenzado a cuchichear entre ellos, sus ojos yendo de Jason a Mary y a mí. Toda la sala estaba tensa. Mi padre, que había permanecido en silencio hasta ahora, se enfrentó furiosamente a Jason exigiéndole respuestas. Los padres de Mary también estaban visiblemente alterados, inclinándose hacia ella y preguntándole qué demonios estaba pasando. Era un caos, y en ese momento supe que esta era mi oportunidad de acabar con todo, de finalmente sacar mi verdad a la luz. Me puse de pie y, sin dudar, hable, con acento agudo en voz alta. «Bueno, solo para confirmar a todos los presentes, Jason está diciendo la verdad. Él y Mary han estado acostándose juntos desde hace tiempo». La sala quedó en completo silencio. El rostro de Mary era una mezcla de shock y horror, y pude verlo. Ella pensaba que yo seguía haciendo el tonto, fingiendo que todo estaba bien, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Continué, asegurándome de que todos me escucharan. «He sabido de esta aventura durante meses, y Jason, solo para que lo sepas, no eres la única persona con quien Mary se ha estado acostando». Vi cómo desaparecía la sonrisa de Jason mientras su rostro se desencajaba. Ya no parecía tan seguro de sí mismo. Me miraba fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Sus ojos iban de Mary a mí mientras yo seguía contándole a toda la sala la verdad completa. Mi esposa había estado involucrada no solo con Jason sino con otras 2 personas más. Jason no era su único amante. Mary, ahora desesperada por defenderse, me gritó que no tenía derecho a difamarla, que estaba mintiendo, y que debía dejar de difundir esas falsas acusaciones. Luego siguió afirmando que Jason y yo probablemente estábamos confabulados para hundirla.
Así que saqué las fotos de mi teléfono y lo pasé para que todos pudieran ver por sí mismos lo que Mary había estado haciendo a mis espaldas. Cuando Jason vio las imágenes, parecía a punto de derrumbarse delante de todos. Mary, por su parte, daba la impresión de querer que la tierra se la tragara. Su rostro palideció y pude ver la vergüenza y el horror en sus ojos cuando se dio cuenta de que no podía escapar de esta situación. Sus padres, que habían estado tan confundidos y enfadados momentos antes, ahora parecían francamente furiosos con ella. Era evidente que no tenían idea de en quién se había convertido su hija. Seguí hablando, asegurándome de que todos supieran lo que realmente estaba pasando. Organicé este aniversario de bodas, dije en voz alta, solo para exponer a Mary por las mentiras y traiciones que ha estado ocultando. Ya había planeado entregarle los papeles del divorcio esta noche, pero me alegro de que Jason haya decidido exponerse primero. Dejé que el sarcasmo impregnara mi voz mientras le agradecía a Jason. Gracias por mostrarme exactamente cuánto mejor merecía que ella. Has hecho esto mucho más fácil. Devolví hacia Mary, que seguía en shock, todavía tratando de asimilar todo lo que acababa de ocurrir. Saqué los papeles del divorcio que había estado ocultándole. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras se los entregaba. Aquí tienes, Mary, dije cordialmente. Eres una mentirosa y una tramposa. Y he terminado contigo. Ella no podía creerlo. Podía verlo en sus ojos. Pensaba que esto era solo una pesadilla de la que despertaría, pero no había despertar de esto. Estaba hecho. Se había acabado. Y en ese momento, finalmente sentí alivio al saber que, ya no estaba atrapado en las mentiras que ella había tejido. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás para ninguno de nosotros. En este punto, Jason estaba teniendo un ataque de nervios total por culpa de Mary. Le gritaba exigiendo saber si todo lo que yo había dicho y mostrado era cierto. Se acercó a ella temblando y llorando, y gritó sobre cómo ella le había prometido que él era el único para ella. Era doloroso verlo desmoronarse así, pero merecía conocer la verdad. Aunque me hubiera hecho daño, él también estaba siendo herido. Al final, Mary huyó de la escena, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Mientras salía corriendo, seguía repitiendo a todos que yo la había avergonzado delante de todo el mundo y que debería haberle dado la oportunidad de explicarse en privado, pero no había explicación que pudiera justificar lo que había hecho. Ninguna excusa podía borrar las mentiras y traiciones. Después de que Mary se marchara, sus padres se disculparon conmigo. Cada uno de ellos me dijo lo mucho que lamentaban lo que su hija me había hecho. No era suficiente para deshacer el daño, pero era algo. Mi padre estaba furioso con Jason. Me llevó aparte más tarde y me dio un fuerte abrazo, asegurándome que estaba indignado por el comportamiento de Jason. Podía ver la ira en sus ojos y sabía que mi hermanastro iba a tener problemas. Desde la fiesta, todo ha sido un caos. Mary ha estado escondiéndose en casa de una de sus amigas, demasiado humillada para volver a casa. Todos los días, sin falta, me envía mensajes quejándose de cómo la expuse sin motivo. Afirma que he arruinado su vida, y que ahora todos tienen una impresión equivocada de ella. Dice que sus padres amenazan con cortar la relación con ella si no arregla las cosas conmigo. Sinceramente, no puedo obligarme a preocuparme por ella. Tomó sus decisiones y ahora debe afrontar las consecuencias. Soy yo el malo por haber expuesto a Mary de esta manera. Actualización 1. Antes que nada, quiero dejar claro que absolutamente no voy a volver con Mary. Ese capítulo de mi vida está cerrado para siempre. No importa lo que ella diga o cómo sus padres intenten hacerme sentir culpable, no quiero tener nada más que ver con ella. La forma en que me traicionó y las mentiras que contó son demasiado como para volver a confiar en ella jamás. Ya le he dejado claro que debe recoger sus cosas y mudarse lo antes posible. Le estoy dando una semana para que empaque todo y se vaya. Si no lo hace, seré yo quien ponga sus pertenencias en la calle y tendrá que venir a recogerlas. No me importa si parece duro. Ella es quien me traicionó y ahora debe afrontar las consecuencias. Supongo que no tendrá más remedio que aparecer y comenzar a empacar. No hay manera de que pueda simplemente desaparecer sin enfrentar la realidad de la situación. En cuanto a Ava, sé que la gente se pregunta cómo reaccionó cuando Jason admitió haberse acostado con Mary. Honestamente, no parecía tan sorprendida en absoluto. No puedo decir si es solo buena ocultando sus emociones, o si ya tenía alguna idea sobre su aventura. Quizás tenía alguna sospecha o indicio sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos, pero no puedo asegurarlo. Actualización 2. Después de todo lo sucedido, mi padre y yo tuvimos una larga conversación sobre toda la situación. Jason ha cruzado completamente la línea y mi padre está realmente disgustado de que su propio hijastro pudiera hacerme algo así. Él también se siente traicionado porque Jason esencialmente me apuñaló por la espalda de la peor manera posible, pero Ava, como era de esperar, está tratando de proteger a Jason. No ha parado de defenderlo, diciendo que se enamoró de Mary y que en realidad no fue culpa de nadie. Sigue intentando suavizar la situación como si fuera una especie de historia de Romeo y Julieta, donde los sentimientos simplemente nublaron el buen juicio. Sin embargo, mi padre no acepta nada de eso. Ha dejado claro que no importa cuán enamorado creyera estar Jason, no hay excusa para lo que hizo. En cuanto a Jason, honestamente no sé qué consecuencias enfrentará por sus acciones.
Es difícil prever cómo evolucionará esto, pero de lo que estoy seguro es de que la verdad finalmente ha salido a la luz. La gente ya no puede fingir que él es un tipo inocente que se vio atrapado en una mala situación. Sus verdaderos colores se han mostrado, y ahora todos saben lo que hizo. Me alegra que la verdad ya no esté oculta. Y me siento aliviado de que mi padre esté de mi lado. Mis amigos y familiares actualmente me están ayudando a encontrar los mejores abogados de divorcio de la ciudad para gestionar mi caso. Actualización 3. Jason, de alguna manera, está intentando darle la vuelta a la situación y convertirme en el villano de toda esta historia. Desde la fiesta, ha estado más enfadado y molesto por ser traicionado y engañado que yo, lo cual es más que irónico si lo piensas. Después de todo, él es quien se acostó con mi esposa, y ahora es él quien actúa como si fuera la víctima. Lo mejor es que nadie está de su lado. Jason ha intentado contactarme durante días tratando de que sienta lástima por él, pero lo he estado ignorando. Hoy realmente se presentó en mi puerta pensando que podría hacerme sentir culpable o conseguir algún tipo de apoyo. Empezó a gritarme afirmando que yo lo había traicionado. Dijo que era mi responsabilidad advertirle sobre Mary antes de que él hiciera su gran anuncio en mi aniversario de bodas. En serio dijo que yo debería haber intervenido y haberle contado sobre las otras aventuras antes de que se pusiera en ridículo. Como si yo tuviera que decirle, oye Jason, por cierto, mi esposa también se está acostando con otras personas, no funciona así. Le señalé que fue él quien se levantó delante de todos y anunció que había estado durmiendo con mi esposa. Le dije directamente que fue su elección traicionarme haciendo eso y que fue él quien cruzó una línea conmigo en primer lugar. Fui sincero con él y le dije cuánto me dolió cuando entré y los vi juntos, pero honestamente, no pude evitar sentir cierta satisfacción al ver lo rápido que su mundo se desmoronaba. Se lo merecía. Realmente pensó que era el único para Mary, por favor. Jason también me contó que mi padre lo ha cortado económicamente. Al parecer ahora está por su cuenta, está pasando apuros, y por supuesto, tuvo la desfachatez de pedirme ayuda con algunas facturas porque estaba corto de dinero. No podía creerlo. Después de todo, pensó que yo sería quien lo sacaría de apuros. Me limité a reírme en su cara y le dije que se marchara de mi casa. Le dije que si necesitaba dinero, podía ir a pedírselo a Mary o quizás a su madre. Estoy harto de él. Ya no es mi familia a mis ojos. Jason intentó discutir, pero a esas alturas ya había tenido suficiente. No iba a dejar que me hiciera sentir culpable por nada. Le advertí que si no se iba llamaría a la policía. Sé que tiene antecedentes y lo último que necesitaba era empeorar aún más las cosas. Esa fue la única forma en que conseguí que se marchara. Sabía que no estaba fanfarroneando, así que no tuvo más remedio que irse. Fue sinceramente un alivio verlo marcharse y ni siquiera me sentí mal por ello. Él se ha buscado esto y ahora debe afrontar las consecuencias.